Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que lleva mi sed, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi Hola Alberto, ¿cómo estás? Una vez más. Muy bien, contento de verte. Nos encontramos por medio de este medio otra vez. Sí, la tecnología, Fabi. La tecnología se convirtió en este medio que nos comunica, aunque nosotros estamos unidos en el Espíritu, no es que nos una ni que nos reúna, nosotros ya estamos reunidos en Cristo. Amén. Así que Amén. Le mandamos un abrazo enorme a todos los hermanos y muchos, de alguna manera, la tecnología nos está permitiendo vernos a través de una pantalla, pero hay muchos hermanos de la congregación que no vemos hace mucho tiempo, varios meses, así que les mandamos un abrazo gigante. Confiamos Amén. en que la gracia de Dios está haciendo la obra para que, vuelto de la pandemia, Alberto, no volvamos al mismo lugar donde estábamos, sino que volvamos más cerca, más modelados a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Esta fue una experiencia preciosa que nos permitió disfrutar de una manera de ser
la iglesia y participar más activamente del cuerpo de Cristo. Se han despertado vocaciones, se han llevado a cabo cultos en los hogares, en cada familia, y es un despertar para la iglesia de Cristo, que de la otra manera era más contemplativa, no en el sentido de la oración contemplativa, sino de ser espectadores de lo que ocurría en la iglesia, y ahora se ve más participativa, más corporativa. Muy interesante. Así es. Y una de las cosas, Alberto, es que el Señor nos permitió evaluar por su Espíritu en este tiempo, como dice la palabra, que lo que hay que evaluar es el fruto, ¿no? Lo que Dios ve es el fruto Amén. de su Hijo en nosotros. Es el modo de observar. Exactamente. Y vos sabés que en este tiempo pudimos hablarlo con vos y con los líderes, que hubo un crecimiento como si hubiesen pasado 5 o 6 años en estos meses. Amén. Y yo digo, los que se perdieron esto, ¿cómo se recupera esto, no? Es muy difícil, ¿no? Y poder ver una iglesia que durante este tiempo Dios la capacitó para lo que viene, ¿no? Animamos a todos los hermanos que le cuesta comunicarse, que hagan todo el esfuerzo posible, que no se pierdan nada, porque Dios está hablando, Dios está obrando, y entiendo yo que estamos entrando en una fase determinante de la iglesia, ¿no? Donde me parece que ya no es el tiempo de estar regulando el paso para guardar el aire para el futuro, sino que estamos en los últimos 100 metros, Alberto, donde hay que correr, realmente. Amén, amén, amén. Donde hay urgencia. Lo extraordinario, ¿sabes qué? Algo que es capaz que la iglesia en este tiempo puede tomar conciencia, es que ningún gran hombre de Dios, como los ha habido y los hay, gana en eficacia y en rendimiento a la multitud de miembros del cuerpo concertados entre sí siguiendo la guía del Espíritu. Siempre, y lo que está pasando con la iglesia es que la iglesia entera se está articulando, moviendo y en acción, inspirada por Dios, guiada por Dios, en el poder de Dios, comprendiendo la visión y viendo que cada uno, todos somos miembros los unos de los otros, y es maravilloso lo que está pasando. No sé si teológicamente se puede comprender muy bien, pero estábamos más acostumbrados a los hombres notables y ahora se va notando el cuerpo de Cristo. Completamente, y creo que Dios ha hecho una obra de misericordia en este tiempo con la iglesia, sacándonos los sustitutos más cercanos, ¿no? Que teníamos nosotros, de sentirnos bien con nuestra propia comodidad en nuestra idea de estructura, ¿no es cierto? En donde nos desarrollamos con actividades y demás. No toca la iglesia, pero sí toca los sustitutos, ¿no? Y nos permite ver como Dios nos ve en muchos aspectos, y la iglesia se ve preciosa, ¿no? Siempre, amén. La iglesia, cuanto más muerta esté en su carne, más preciosa el Padre la ve, ¿no es cierto? Amén, amén. ¿Sabes qué? Te quería compartir algo que me surgió por cosas que el Señor me fue hablando en este tiempo, y las inquietudes que fueron surgiendo también con los hermanos. Es la forma en que la fe se manifiesta en los hijos de Dios, ¿no? Y tiene varios ingredientes que tienen que ver con todo lo que el Señor nos viene hablando en este tiempo. Entonces yo te lo quería compartir porque quiero dialogar con vos con eso. En 1 Juan capítulo 5, el verso 3 y 4, dice esto, fíjate. Porque este es el amor de Dios. Entonces define el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y después viene... Y sus mandamientos. Exacto. Viene la letra I, ¿no es cierto? O sea, que no es solamente eso, sino que hay algo más. Y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Ahí hay algo que, o sea, explica que no es una lista de comportamientos, sino que tiene que haber, hay algo que nos impulsa
a guardar sus mandamientos gozosamente, sin que sea una carga, sin que sea gravoso. Ni más ¿no? ni menos. Sí, Señor. Y el versículo 4 explica esto, porque dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y ahí aparece la solución que Dios proveyó al hombre, que es el nuevo nacimiento, ¿no? Donde Sí, Señor. nos es concedido en el nuevo nacimiento esa naturaleza que en sí misma tiene un poder que nos otorga el Señor de amar como Él ama, o sea, de amar sus mandamientos y sus estatutos y ponerlos por Sí, obra, Señor. como la profecía de Ezequiel y Jeremías, ¿no? Que predecían que esto iba a pasar en el pacto que iba a venir. Y sigue diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vuestra fe. Y ahí hay algo tremendo, ¿no? Porque vincula la fe al nuevo nacimiento, la fe al amor de Dios, pero al amor de Dios en la forma en que Dios dice que debe ser amado. No es cualquier amor, es lo que Dios llama amor, ¿no es cierto? Amén. Y ese amor no es natural, es sobrenatural, es espiritual. Y ese amor es una persona, ¿no? Así que dice, explica que el amor de Dios Se cortó. es tener un tipo de corazón Ahí estás. que ya no es de piedra, sino que ya es de carne, y que implica que guardar sus mandamientos no es gravoso, sino que es un deleite, sino que es un honor, es un privilegio, ¿no? Yo varias veces puse de ejemplo esto de decir que desde que estoy casado con mi esposa, nunca tuve ojos para otra mujer. No me costó para nada serle fiel a ella, básicamente porque mi corazón le pertenece a ella, ¿no? Digo, cuando Amén. nuestro corazón le pertenece a Dios, sus mandamientos, claro, no son gravosos, son un verdadero deleite, un verdadero disfrute, ¿no es cierto? Vivimos para agradarlo. Exacto, o sea, Dios está diciendo, yo no quiero que ustedes guarden mis mandamientos y yo no tengo su corazón, ¿no? Amén. Y para eso yo les di un nuevo nacimiento, yo les entregué a mi Hijo para que ustedes puedan nacer de nuevo por la obra redentora de Cristo, identificados en la muerte de Cristo, ese nuevo nacimiento que le va a dar un corazón, pero no cualquier corazón, sino su corazón, el corazón de Dios, el corazón de Cristo, ¿no es cierto? Que es su cuerpo. Sí, Señor. Así que yo pensaba, había escrito acá varias cosas que quería hablar con vos, que el nuevo nacimiento, lo que nos es concedido en el nuevo nacimiento, supera todos los obstáculos del mundo para guardar los mandamientos de Dios de manera gozosa, ¿no? Y dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, que es nuestra fe. Entonces, el nuevo nacimiento pone de manifiesto esa fe que incluye la sustancia de Dios, que es el amor, ¿no es cierto? Amén. Está diciendo, no hay fe sin amor y no hay amor sin fe. ¿Por qué? Porque lo que se nos concedió es una persona, ¿no es cierto? Y el fruto de esa persona en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo está en Él, ¿no es cierto? Y entonces, claro, uno puede ver una persona, digamos, las personas son muy impresionadas y pareciera ser que las señales de sobrenaturalidad es una aprobación de Dios. Pero no es eso lo que Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Amén. Porque Él dice, muchos de ustedes me van a decir, profetizamos, echamos fuera demonios. O sea, hay milagros, pero no es eso lo que
provoca la aprobación de Dios, ¿no es cierto? Sino Amén. que hay en nosotros algo. Porque dice, yo conozco Amén. lo que hace en la voluntad de mi Padre, y ahí hay algo que debe ser revelado profundamente en nuestra vida. Pueden haber personas que sirvan mucho, pero que no comunican el carácter de Cristo, y el Señor dice, eso es nada para mí. Eso es nada para mí. Yo no quiero... La acción siempre tiene que suceder a partir del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que como consecuencia dio. No era solamente, ya le voy a mostrar al diablo quién es el que verdaderamente gana. No. Los amo. Yo sé que han sido víctimas del engaño del maligno. Y yo sé que la única manera de integrarlos otra vez a mi gloria, donde fueron destituidos por causa del pecado, es dar la vida de mi Hijo para que los redima de toda iniquidad y forme para mí un pueblo propio, celoso de buenas obras, como consecuencia del amor. Como consecuencia. El objeto siempre es Cristo. Como amo a Cristo, hago lo que le agrada a Él. Así es, así es. Y el Señor dice, si eso no es manifestado, entonces estamos hablando de otra cosa. No es como Dios se define a sí mismo. No. En la mente de Dios, todo aquello que el hombre lo ve como exitoso, si no manifiesta la vida de Cristo, si no manifiesta el carácter de Dios, Dios lo ve como el mal que nos conduce a una eternidad sin esperanza, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que Dios produce en nosotros lo produce por su buena voluntad. El querer y el hacer lo produce por su buena voluntad. No hay una voluntad nuestra alineándose a la voluntad de Dios. No hay dos voluntades poniéndose de acuerdo, sino que hay una sustitución de voluntad. Es un cambio de voluntad. Ya no es más la mía, sino que es su voluntad en la nuestra, ¿no? Su vida en la nuestra. Exactamente. ¿Te acordás que en este tiempo estuvimos hablando de estos dos aspectos de la cruz, ¿no? Uno es el carácter sustitutivo, que es lo que más predicamos, ¿no? Porque es decir, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar, siendo nosotros quien merecíamos morir. Y esto es maravilloso. Amén. Tiene la sustancia de una poesía divina, inabarcable. No hay una noticia más maravillosa para el hombre que esta, ¿no es cierto? Que en esto consiste el amor de Dios. Que siendo nosotros pecadores, aún así Él murió por nosotros, ¿no? A su tiempo. A su tiempo. Y esto fue hermoso, tremendo. Lo predicamos, pero hay un aspecto que no se predica tanto, pero que es definitivamente sustancial para que la obra de Dios sea completa. Y es que nosotros morimos juntamente con Él, ¿no? Amén. Y esto es tremendamente importante, digamos, para no seguir actuando como si Dios intentara mejorar nuestra vida, porque eso no es el Evangelio. Dios, no, Señor. Exacto, Dios no vino a mejorar nuestra vida. Mejorar nuestra vieja vida. Exactamente, no vino a emparcharla, no vino a mejorarla, no vino a restaurarla. Él vino a darnos una vida nueva, y esa vida es Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Si no, como compartíamos la vez pasada, estamos tratando de mejorar al Adán, de educarlo, pero la cruz nunca lo mata, nunca logra el propósito, ¿no es cierto?, de que haya un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una muerte y una resurrección, una nueva criatura donde todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Por eso nosotros particularmente hemos instruido a mucha gente en la verdad, pero se ven hombres amaestrados, pero no postrados a los pies de Cristo, no
no consagrados a Él, no como que el único objetivo es la misma persona de Dios y no solamente una mejora en el comportamiento. Y ojalá Dios nos revele esto, porque no es que no hay que ver las Escrituras, escudriñarlas y enseñar, pero no alcanza si no se muere y se nace de nuevo. No hay. Exactamente, es donde todo comienza, Alberto. Ahí todo Amén. Comienza. ¿No es cierto? Nosotros Sí, Señor. recién hablábamos y me estaba acordando de un ejemplo que yo escuché cuando era adolescente, de un hombre equilibrista, muy famoso, que iba a cruzar de una montaña a la otra, ¿no? Y él iba a cruzar con una carretilla y todos aplaudiéndolo y dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar? Sí, claro, ¿cómo no vas a pasar si sos el mejor? Y entonces él le dijo a uno de ellos, bueno, entonces subite a la carretilla conmigo, ¿no? Y yo siempre recuerdo esto, ¿no? Porque me acuerdo el día que vos dijiste, no es lo mismo saber que San Martín cruzó los Andes que cruzar los Andes con San Martín, ¿no es cierto? Amén. Son dos experiencias Sí, Señor. completamente distintas. Diferentes. Sí. Y una cosa es saber que Cristo murió por nosotros, pero otra cosa es haber muerto Es juntamente morir con Él. Claro, Amén. Amén. claro, claro. Entonces ya no hay algo que Dios tenga que restaurar, no hay algo que Dios tenga que darme, sino que ahora ocurrió algo extraordinario, es que ya no vivo yo, ¿no? Sino que vive Cristo en mí. Y algo fundamental que tiene que ver con lo que hoy queremos compartir. Dice, y todo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. por Así mí. es. Y entonces ahí volvemos a vincular, ¿no es cierto?, la fe al nuevo nacimiento y al sentido en el que la cruz se identifica más profundamente con nosotros, ¿no es cierto? Y es que Dios nos hizo parte de Él, nos incluyó en su propio Hijo, nos reunió en Él, para que no vivamos ya nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Y Amén. entonces nos damos cuenta que hay un vínculo fundamental entre el creer y el conocer. ¿Te acordás? Esto lo hemos hablado mucho, pero el conocimiento nos permite entender y el conocimiento proviene de esa naturaleza. ¿No Amén. es cierto? O sea, ¿por qué? Bueno, De paso, conocer es una acción mucho más profunda que saber. exactamente. No es que sé la existencia, ni siquiera que creo en la existencia, sino que tengo una acción simbiótica con Él, que estoy dentro de Él y Él está dentro mío. Está todo unido. Entonces soy renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Él me dio una vida nueva completamente, como dice Pedro, y eso me permite tener la vida eterna que Él solamente puede impartir. Y eso es lo que dice Juan, que la vida eterna es que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Pero no es saber de la existencia o saber de lo que hizo, es unirme a Él en su hecho, en su acción, en su amor, en su proyecto. Es absolutamente más intenso. Así es, así es, así es. Y poder entender que toda la experiencia de Cristo es nuestra experiencia por pura gracia, por regalo de Dios, misericordia pura de Dios. Y nos dice en 2 Pedro, en el capítulo 1, dice que la gracia y la paz son multiplicadas en el conocimiento Amén. de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, Alberto, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Pero, Sí, Señor. ¿cómo? Mediante el conocimiento. Exactamente, de aquel que nos Mediante el llamó conocimiento. por su gloria y excelencia. Y dice algo más.
por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Otra vez, Pedro. vuelve a vincular la naturaleza con el conocimiento, ¿no es cierto? Y el conocimiento de su persona con el amor, con la fe, y dice que es precisamente el ser revestido de ese nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Amén. Exactamente. Para Pablo era importantísimo. Dice, yo creo que hay que alcanzar este conocimiento pleno. Toda la iglesia no es un grupo de élite el que tiene que conocer a Cristo, sino todos los redimidos, todos los que participamos de este hecho glorioso. Tal cual. Tenemos que conocer a Cristo para poder revelarlo, si no, no se puede revelar. Así es, hasta que todos lleguemos, ¿no es cierto? Amén. Y viendo esto, o sea, hay un tipo de fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Yo no dije todo el versículo porque es algo que hablamos perpetuamente. Pues sí, estamos todo el tiempo diciendo. Exactamente, es tan necesario que lo podamos entender. Y entonces acá empezamos a entender que hay una fe que no solamente está definida en Hebreos, ¿no? Es pues la fe, sino que tenemos que entender de dónde proviene y a dónde se dirige la fe. O sea, quiere decir que lo que Dios llama fe no es cualquier fe, sino que hay una fe que es salvadora, que tiene que ver, que está vinculada esencialmente a la salvación de la cual Dios nos hizo parte, ¿no? Y esto tiene que ver, está bien relacionado con lo que entendemos por revelación divina es la justificación, ¿no es cierto? La justificación no es lo mismo que el perdón. O sea, vos haces algo, alguien te perdona y bueno, eso que hiciste queda olvidado, pero nadie te quita lo que hiciste, ¿no? Aunque esté perdonado. La justificación es posible porque, por la fe. Claro, por el solo hecho de que Dios nos incluye en el justo. ¿No es cierto? Entonces, Jesús nunca pecó. No peca y nunca va a pecar. O sea, quiere decir que cuando somos incluidos en Cristo, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros están resueltos en Él. Amén. Porque somos justos porque estamos en el justo. Dios nos ve a través de su Hijo. ¿No es cierto? Y esto dice en 2 Tesalonicenses 2:13, dice, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. ¿Ves? La fe salvadora. Amén. La fe que me conduce a la salvación, dice, esa fe es mediante la santificación. O sea, el estar incluido en el santo, ¿no es cierto? Que comienza con la primera semilla de mostaza de fe. O sea, en el momento en que somos incluidos en Cristo, el proceso de santificación comienza. Amén. En la muerte y resurrección. Amén. Exactamente. Porque nadie puede ir en pos de Jesús si no se niega a sí mismo, si no toma la cruz. O sea, en el momento en que nosotros elegimos ir en pos de Jesús por la fe, comienza el proceso de santificación, de ser santo como aquel que nos llamó es santo, porque la manera en que el Señor lo hace es incluyéndonos en el justo. En el Hijo. Amén, amén. Y el Padre nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así es, así es. Y Romanos 6, 22 dice, más ahora que haber sido libertados del pecado, o sea, justificados, o sea que el pecado ya no tiene ningún reclamo sobre tu vida, ninguna autoridad porque fuiste libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fuiste justificado, tenés por vuestro fruto la santificación.
Esto ocurre Sí, Señor. inmediatamente en los procesos de Dios. Y Sí, Señor. como fin, la vida eterna, ¿no? O sea, este camino a la salvación, a la vida eterna, a la glorificación en Cristo, comienza con la primera semilla de mostaza de fe. ¿No es cierto? Sí, Señor. Que proviene Sí, Señor. de una persona, que es en la que nosotros fuimos insertados. Incluidos. Amén. Exactamente. Sí, Señor. O sea que no podemos separar el amor de la fe. No podemos separar un fruto, una parte de un fruto del otro, porque el fruto del cual describe Es uno solo. es uno solo. Es uno tal solo. cual. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo en uno. Una vez yo lo pude ver como un fruto con 9 gajos, ¿verdad? Amén. Amén. Pero es Es un así. solo fruto. O sea, quiere decir que yo no puedo tener uno y el otro no. ¿No es cierto? Todos están ahí. Pero entramos en los procesos de Dios para que cuando haya menos de nosotros mismos, más fruto de Cristo Haya va a más haber. de Él. Haya más de Claro. Él. Estamos de Exactamente. acuerdo. Exactamente. Thomas Chalmers, que es un gran escritor cristiano, una vez me quedó grabada una frase de él que dice: la fe es el poder generador de un sentir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Este mismo Jesús, sentir. el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Él como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo Sí, sí. siervo. Ahora que habéis hecho siervos, despojados del pecado. Digo, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que la obra de Cristo sea nuestra. Sin haber hecho nada, sin merecerlo, soy heredero de todo. Amén. ¿No es cierto? De todo. Amén. Heredero Amén. y coheredero juntamente con Cristo de todas las riquezas en gloria, de todo lo que Dios es y hace y produce. Es algo increíble. Nos define y describe con claridad la diferencia enorme que hay entre el amor y el querer por simpatía. Es fácil querer a aquel en quien tengo un interés porque me gusta lo que hace. Pero el amor de Dios se diferencia de esto. Es que Él amó al mundo, a un mundo como el nuestro, que es pecador esencialmente. Y ese es el modelo de amor que Dios quiere, que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, para que nosotros podamos de la misma manera amar y salvar al mundo. Así Lo es. cual no se puede hacer sin recorrer el mismo camino que Cristo, despojarse y dar la vida por quienes no lo merecen. Así es. Eso Alberto. es esencial. Tal cual, así es, esencial. O sea que es esa la naturaleza de la fe salvadora que Amén. encuentra una completa satisfacción en Cristo, por tanto nos extirpa de las satisfacciones temporales del pecado, ¿no? Nos extirpa, esa es la palabra, nos quita, nos arranca de ese lugar y nos coloca Amén. en un lugar maravilloso, ¿no? De un pueblo que es espiritual, Alberto, que su ciudadanía está en los cielos, ¿no? Y que lo que disfruta es del fruto sobrenatural de Cristo en nosotros. Gracias a Dios. Y hay un aspecto más, muy sencillo, ¿no? Pero para poder redondear lo que estamos hablando, es que cuando la palabra habla de fe, utiliza una palabra en griego que significa una acción continua, un presente continuo. No es aquel que creyó o el que va a creer, sino el que vive creyendo. Es un estado de fe, de una persona que cree que Dios es quien dice ser. Y esa es su naturaleza, la de creer, la de confiar que Dios es quien dice ser en todo lo que Él dice y en todo lo que Él hace, ¿no? Amén. O sea que no es que el poder del Evangelio me hace creer, sino que
por creer el Evangelio me otorga un poder para salvación. ¿No? Sí, Señor. Sí, dice Señor. en 1 Corintios 15, dice, si retienen la palabra que les fue predicada, entonces Sí, Señor. son salvos. Pero si no, creyeron en vano. Esto es Amén. fundamental poder entenderlo. O sea, yo la puedo recibir, la puedo predicar, pero si no vivo en un estado de fe, en esa palabra, No sirve. esa palabra viva que es una persona, ¿no es cierto? Que es Cristo en nosotros. Si yo no permanezco, si no retengo, entonces dice que es una fe vana. Vana, como lo describe Santiago, una fe muerta. Pero si retienen esa palabra, entonces son salvos. Sí, Señor. ¿Mm? Amén. Amén, Amén, amén. amén. Así que, Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. exactamente, es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Y O sea, saberse participante, saberse parte de un proyecto eterno que viene desde el siglo y va hasta el siglo y reinaremos con Él. Yo digo. Siempre me quedo cuando voy a Primera de Juan, digo, qué lindo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. sí. Por eso el mundo no nos conoce. Ahora yo digo, qué interesante, porque Dios pudo haber dicho fieles, felices, membresía, todo eso que le decimos nosotros, pero Él dice que sos su hijo. Y en todo el universo, en toda la eternidad, de todos los tiempos, no hay un título mayor. Eso supera toda otra dignidad. Sos un hijo de Dios. Y eso vale todo. Si uno tiene confianza en eso, si lo cree, todo lo que se haga no alcanzaría para pagarlo. El espíritu de adopción por el cual podemos clamar, papá, papito. Así es. Así es. Señor, Una maravilla. No hay ningún otro ser creado que sea llamado hijo, ¿no es cierto? Como nosotros. amén. Dios nos Amén. hizo familia. Familia. Hay criaturas Exacto. lindas, pero no hijos. Hijos, los que somos adoptados por medio de Jesucristo, y eso según el puro afecto de su voluntad. Así es. Así es. Es conmovedor, precioso. Tal cual, tal cual. Así que Y bueno, ahí Alberto, estamos. para ir terminando, una cosa muy importante es saber que entonces, si entendemos esto, no puede haber un acto de fe sin amor. Y no puede haber un acto de amor sin fe. ¿No es Amén. cierto? El amor está Sí, sí. implícito en la fe y la fe está implícita en el amor. Si no comunica Sí, señor. la persona de Cristo, entonces es algo que se le parece, pero que no proviene de Dios. Por eso dice, el que no ama, no conoce a Dios. Porque Amén. Dios es amor. Amén, amén. ¿Cierto? Exacto. Esto es sumamente importante. Y luego define la fe que obedece como el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que es quien dice ser. ¿No es cierto? Entonces, Sí, creemos que Él es la verdad y toda promesa que en Él que se mantiene firme, que todas las promesas en Él son un sí y son un amén, que fuimos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual, que su grandeza divina satisface por completo nuestro ser y que nunca, jamás, por la eternidad cambiará. ¿Cierto? Amén. Así que Aparte, la eternidad para nosotros es algo que va a venir. Pero Dios es eterno, Dios es eternamente presente
Entonces habla en tiempo presente de lo que todavía para nosotros que estamos en el Cronos todavía no ocurrió. Pero Él lo ve ahí y puede intervenir en la historia de la humanidad en tiempo presente. Es algo difícil de entender, pero eso es lo que Dios es. Exacto. Eso es lo que Dios es. Y él Por eso Juan en Apocalipsis dice, yo vi, ya lo vi, ya esto ocurrió. Exacto. Y para nosotros todavía no ocurrió, pero Él dice, no, quédense tranquilos, esto ya ocurrió, falta un poco de tiempo para que ustedes lo vean. Tal cual, tal cual, tal cual. Es genial, es maravilloso. Y el Señor diciendo, y yo Asombroso. Estoy todos los días, ¿no? No estaré, ni voy a estar, sino que dice, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, así es. Conjugó mal el verbo. Claro, claro, sí, Word lo corrige, ¿no? Lo intenta corregir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alberto, la verdad que siempre disfruto mucho poder tener estas conversaciones con vos y que siempre esté sobre la mesa el pan de vida, ¿no? Es un Siempre. verdadero disfrute. Yo vi a mi Señor tocar la puerta y mi corazón ardió. Yo vi a mi Señor tocar la puerta y mi corazón ardió. No voy a parar,
quemamos en tu espíritu, Señor. Llevamos nuestro corazón al fuego del Espíritu Santo, Señor. Declaramos y ponemos en marcha la libertad que tenemos en Jesús, Señor. En nuestra vida, como iglesia, como familia. Y volcamos nuestro corazón de gratitud, Señor, a lo que hiciste con nosotros hasta hoy, Señor. Gracias porque fuiste fiel en cada paso, en cada acción. Gracias, Señor, gracias, Señor. Nos dejamos quemar por tu Espíritu ahora, Espíritu Santo. Levantamos nuestro aleluya, Señor. Levantamos nuestro gozo, nuestro corazón a vos, a decirte que nos dejamos quemar por tu Espíritu, Señor. Sin importar el formato, sin importar lo que nos pasó, lo que nos va a pasar. Lo único importante es Jesús en este momento y el resto de nuestra vida. Nos dejamos quemar por tu Espíritu y ahora, Señor, declaramos vida y libertad en Jesús en este lugar, Señor. En la mesa, Señor, que serviste enfrente de nuestros angustiadores, Señor. El cielo pelea por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, nos dejamos quemar en tu Espíritu ahora, Señor. Ahora. Gracias. Gracias. El cojo de Betesda le dijo a Jesús: estoy hace 30 años esperando un milagro, pero nadie me tira al río. Jesús le dijo: ¿querés ser sano? Y él dijo: sí, pero no puedo porque nadie me tira al río. Y él no tuvo que ir al río, el río vino a él. Jesús vino a nosotros y hoy el río está acá. Porque el que vino es Él. No hace falta más que esperemos 30 años un milagro para que nosotros estemos en el río. El río ya vino a nosotros. No hace falta esperar más nada como iglesia para que seamos hijos de Dios, activos, con vida. El milagro ya vino, el milagro se llama Jesús y el río vino a nosotros. El río vino a nosotros, el río está acá fluyendo, Espíritu Santo, como un río, fluía entre nosotros. Como entre nosotros, ese es el amor de Dios. Dulce, tan dulce, alto, tan alto, profundo, profundo, ese es su amor. Nos sumergimos en tu río. Dulce, tan dulce, alto, tan alto, profundo, profundo, ese es su amor.